Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Prehospital TV. Hoy vamos a ver auscultación respiratoria. Quédense con nosotros. Vamos a hablar entonces de semiología respiratoria. ¿Qué significaría semiología respiratoria? Auscultar al paciente, recoger información sobre el tema principal de esto, que son los ruidos respiratorios. Es un tema muy antiguo, tiene muchísimas cosas para hablar, por eso aquí, como el espíritu de Prehospital TV, lo que vamos a hacer es un enfoque eminentemente práctico, algo breve y simple, con una guía fácil para identificar cada sonido en particular. ¿Cómo vamos a auscultar? Estamos hablando de medicina prehospitalaria, o sea que hay varias situaciones. Vamos a hablar de la situación más cercana a lo ideal. Es decir, el paciente con el torso incorporado, tratar de que sea el ambiente lo más cómodo, relajado posible, con una buena temperatura, aislado dentro de lo que se pueda de ruidos externos. Y vamos a comenzar auscultando por la espalda. ¿Cuántos focos de auscultación hay? No hay un número establecido. Siempre es recomendable que sea la mayor cantidad posible. Lo que sí es absolutamente recomendable es respetar una simetría. ¿Qué significa respetar una simetría? Tomando la columna como una línea media vertical imaginaria, si ausculto en un foco, ausculto exactamente del lado opuesto. Por lo menos que sean 8 veces, 4 y 4 de cada lado. Si yo quiero hacerlo con más detalle y más, eso está en cada uno. Y ahora vamos a empezar con los ruidos respiratorios más comunes de oír. En primer lugar, el murmullo vesicular. ¿Y qué características tiene este murmullo vesicular? Es un sonido continuo, la forma más fácil de recordarlo es como un soplido, y se le identifican dos fases, una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Si escucho murmullo vesicular, estoy hablando de un pulmón sin patología, salvo en situaciones donde puedo escuchar una disminución del murmullo vesicular, como por ejemplo un derrame, un neumotórax, donde la vía aérea me queda un poco alejada del fonendo, y casos más raros de aumento del murmullo vesicular, que podría ser un paciente excitado, hiperventilando o pulmones vicariantes. Vamos a hablar de los roncus. Dentro de los ruidos agregados, uno de ellos es el roncus. ¿Qué características voy a oír cuando oigo un roncus? Es un ruido continuo, musical, se le dice musical, ¿por qué? Porque tiene una tonalidad, un timbre que yo puedo identificar, y dentro de estos ruidos musicales es tirando a grave. ¿En qué pienso cuando me encuentro con un roncus? En patología del árbol bronquial de más calibre, fundamentalmente bronquitis. Vamos a ver ahora sibilancias. ¿Qué características tienen las sibilancias? Bueno, es un ruido agregado continuo, es musical, al igual que los roncus. A diferencia de esto, tiene un timbre más agudo, es decir, se va a escuchar como un pitido. Otra diferencia que tienen es que predominan en expiración. ¿En qué pienso cuando ausculto una sibilancia? En una estrechez de vía aérea más pequeña, normalmente bronquiolo respiratorio. ¿Y qué patología? Particularmente asma y bronquiolitis. Ahora vamos a oír cómo suena un estridor. ¿Qué podemos decir con respecto al estridor? Es el tercero de los ruidos agregados continuos, es musical, tiene una frecuencia que puede ser variable, un tono variable,
La característica que lo distingue de todos los otros ruidos es que lo vamos a escuchar sin necesidad de fonendoscopio. ¿En qué pensamos cuando estamos escuchando un estridor? En estrechez o estenosis de la vía aérea más alta, laringe, primera parte de la vía aérea. Más común ingestión de cuerpos extraños, o mejor dicho, aspiración de cuerpos extraños, o laringitis o croup en niños. Ahora vamos a oír cómo se oculta un crepitante de burbuja fina. Los crepitantes de burbuja fina o ruidos agregados discontinuos de burbuja fina son ruidos que, como el nombre lo dice, a diferencia de los anteriores que dijimos, son como un grupo de varios sonidos juntos, como pequeñas explosiones. En este caso, lo de burbuja fina se lo suele describir como si se despegara un velcro. Es un burbujeo muy pequeño, un frote. ¿En qué pienso si estoy ocultando estertores crepitantes de burbuja fina? En el aire entrando en la vía aérea con algo de líquido o que está despegando alvéolos que están un poco pegoteados. Lo más característico son pulmones muy cerrados por una patología restrictiva o las fases iniciales de un edema agudo de pulmón. Y por último, así se escuchan los crepitantes de burbuja gruesa. Los crepitantes de burbuja gruesa, que también se pueden llamar ruidos agregados discontinuos de burbuja gruesa, comparten las características con los crepitantes de burbuja fina, es decir, son discontinuos, tienen una resonancia un poco más alta y para identificarlos se suele decir que se asocian con un burbujeo, como si sopláramos con una pajita en un vaso con líquido. Tengo que pensar en las mismas características que en los crepitantes de burbuja fina, simplemente que puede haber un poco más de líquido o en alvéolos o sacos un poco más grandes. Y normalmente la asociación característica de los crepitantes de burbuja gruesa es en neumonías o en estadios más avanzados del edema agudo de pulmón. Muy bien, hemos llegado al final. Espero que les sea de ayuda estos temas que hablamos. Una recomendación: no se queden con esto, lean y lean y lean, y además practiquen, practiquen y practiquen. Nos vemos la próxima, hasta luego. Y practiquen y practiquen. Esto fue todo entonces. ¿Cómo era que digo ahora? Escucho una sibilancia. Siempre comenzamos por detrás.